El paseo de hoy va a ser otra vez en la Baja Galilea, al norte de Israel. Del lado oeste está el mar de Galilea y del oeste el mar Mediterráneo. Va a ser en una cordillera que tiene del lado este el valle Bet Shean y los kibutzim de la zona y se extiende hasta el monte Gilboa. Del lado oeste está el valle Jezreel o el valle Jezreel, que termina en el monte Carmelo y toda su cordillera. Y en el medio, todas estas tierras fértiles que se ven son los kibutzim que hay en la zona. Yo estoy en un lugar que se llama Givat Amoré, en una elevación, como les dije, en una pequeña cordillera, entre las aldeas árabes Sulam o Shunam y Nein, y muy cerca de la ciudad Afula. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez con el Tanaj, con la Biblia, en otro paseo tradicional bíblico. Esperemos que esta vez lo pueda terminar, a diferencia de la semana pasada. Estoy en un lugar que se llama el Valle Bet Shean. Bet Shean es todo este valle que ven aquí atrás, que hoy por hoy está lleno de kibutzim, kibutz, colonias agrícolas, y que en la época del Tanaj, en la época bíblica, era un valle muy fértil y muy requerido por todas las personas, los asentamientos que habían. Lo que quiero hacer hoy es hacer un repaso, un recuento, o contar o relatar sobre los profetas. Profetas en Israel se dice Nevi'im, pero las funciones que cumplieron a través de la historia fueron muchas y diferentes. Para el judaísmo, profeta es toda aquella persona que trae mensajes de Dios, ya sea porque lo vio cara a cara, porque lo escuchó o porque lo soñó. Esa es la definición de profeta. El primer profeta de todos aquí en la Torá se llamó, por supuesto, Abraham, aunque de una manera muy curiosa lo llaman profetas. Él no se hace llamar profeta, y después siguieron viniendo profetas a través de todos los siglos. El profeta más importante que tuvo el judaísmo fue Moisés. Pero no solo para el judaísmo, Moisés también es una persona considerada también para el cristianismo y para el islam, un profeta de los más importantes. Voy a hacer un paseo por toda esta zona y el relato lo voy a terminar con el profeta Elías, con el profeta Eliseo, y un relato que nunca les conté, desde una aldea, lo que hoy es una aldea árabe que se llama Sulam, ¿okay? Que viene de la palabra Shunem, que fue un asentamiento bíblico, un asentamiento de acá del Tanaj, que hoy por hoy hay árabes, pero que ahí pasó algo muy interesante, como les decía, con el profeta Elías. Bueno, esperemos que les guste el paseo. Hoy hace calor en Israel, yo estoy prevenido, vamos a salir a pasear. Y les aseguro que el paseo de hoy les va a gustar mucho, y por supuesto les prometo paisajes no menos lindos que los que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos en el monte Tabor, hoy lo vamos a ver, si Dios quiere, desde enfrente, desde otro ángulo, y vamos a disfrutar de un paseo bíblico como estamos acostumbrados. Y ala, vamos. El primer profeta en la Biblia fue Abraham. Es verdad que no conocemos profecías que salieron de su boca, pero cuando se instaló en la tierra de Gerar, en lo del rey Abimelech, y presentó a su esposa Sará como su hermana, el rey la tomó y se la llevó a su palacio. Por la noche le apareció Dios al rey en su sueño y le dijo lo siguiente: Ve'atá, ashev eshet aish ki navi hu, veitpalel ve'adeja ve'ichie, ve'im encha meshiv, da kimot tamut atá bekol asher leja. Abimelech le devolvió a Sará, Abraham oró por el rey, y así terminó la historia. Yo personalmente nunca entendí esa costumbre que tenía Abraham de entregar a su esposa a otros reyes. Tampoco entendí mucho por qué se lo consideró un profeta en estos casos. Pero lo cierto es que nunca más se nombró esa palabra en todo el libro Bereshit o Génesis, ni siquiera cuando seguían relatando la historia del mismísimo Abraham, al que el judaísmo lo suele llamar. Nosotros lo solemos conocer como un patriarca o nuestro padre. Nunca lo llamamos profeta.
Amigos, perdón si me ven medio distraído o moviéndome mucho, es que por aquí también hay víboras y estos son terrenos ideales en días ideales como los de hoy para que salgan a tomar sol y yo no tengo ganas que me vuelvan a besar como la semana pasada. Hoy me van a ver moverme mucho. Para seguir la historia voy a poner de escenario el valle Israel o Jezreel. Miren qué preciosura. Recién en el siguiente libro, en Shmot o en Éxodo, vuelve a aparecer la palabra Naví o profeta. Allí le dijo Dios a Moshe. Vayomer Adonai el Moshe. Re, natatija Elohim le pagó beagón ajija y ene vieja. Atá te daber el kol ayer atzabeja, beagón ajija y daber el pagó, beishlachet bnei Israel me arzó. Es decir, que a partir de ahora, el profeta es quien hablará en nombre de Dios. En este caso, lo hará a Aarón, porque Moshe tartamudeaba. Pero no se preocupen, amigos. Más adelante, también Moshe recibirá el título de profeta. Y no un simple profeta, el más grande de todos. Velo kam navi od be Israel que Moshe, asher yidu Adonai panim el panim. Moshe está considerado el profeta más grande de todos, como les dije al principio. Él tiene un lugar privilegiado también en el Islam y en el cristianismo. Moshe, además de profeta, fue quien fundó al pueblo de Israel, estipuló sus leyes y los lideró en el campo político. Mientras les cambio el paisaje y volvemos a disfrutar del valle Bet-Shean que vimos al principio hacia el este, les sigo contando el relato. Amigos, por si no lo distinguen, esa elevación que se ve ahí es el monte Tabor. Miren qué belleza. Mientras nos acercamos a él, les cuento que el Tanaj nos pasó a describir luego una serie de profetas que actuaron durante los próximos siglos. Ellos siempre estuvieron conectados con los líderes políticos y espirituales de la zona. Hubo profetas que ungieron reyes, como el rey Shmuel Anabí, el profeta Samuel. Están los que también fueron jueces, como la profetisa Dvora Aneviá. Los que eran consejeros de reyes, como Juldá Aneviá, la profetisa Julda. Los que estaban plantados en las puertas de las ciudades, como Eliau, Elisha o Amós. Eliau, Eliseo o Amós. Y están además los que predecían el futuro, la destrucción o la redención. Sí, me refiero a Ishayahu o Irmiyahu, a Isaías o a Jeremías. A partir del libro Shmuel o Samuel se comenzó a llamarlos diferentes. Kilenaví Ayom y Kagala Panim Agoé. Shmuel estaba considerado un vidente, en tiempos del rey Shaul, por supuesto. Y Gad, que vino después, lo sucedió después, estaba considerado un visionista. Él trabajó en tiempos del rey David. El judaísmo aspira a que cada uno de sus hombres pueda llegar a ese nivel espiritual conectado a su Dios. Así se refleja en las palabras del mismísimo Moshe. Umi iten kol am Adonai neviim ki iten Adonai et rujo alehem. Y cuando se habla del espíritu, lo describe Yoel Anabí o el profeta Joel de la siguiente manera. Veayá ajareigen eshpoch et ruji al kol basar, benibu, benechem ubnotechem, skenechem halomot yachlemon, bajurechem chazinot yir'u, vegam al ha'avadim ve'al shivchot bayamim haem eshpoch et ruji. Seguimos avanzando en el tiempo hasta que llegó la destrucción del primer templo. A partir de ahí comenzó a desaparecer el clásico profeta y nacieron los profetas más modernos. Haggai, Zaharia, Malachi, eran aquellos profetas que trabajaban para el retorno a Sion, para que retornen aquí a la tierra prometida. Y ellos están considerados los últimos profetas de todos, por el judaísmo. Si nosotros analizamos la Torá, ella nos da una técnica para determinar quién era un profeta verdadero y quién un falso profeta. Y les leo. Ukitomar belibabja, eijan eda et adavar, asher lo dibru Adonai, asher yedaber anavi beshem Adonai, velo Adonai adaver, velo yavo u adavar asher lo dibru Adonai, bezadon dibru anavi, lo tagur mimeno.
Es decir, se puede saber en retrospectiva si la persona fue un profeta de verdad o si su profecía se cumplió. Rambam tomó como ejemplo al profeta Jonás y explicó que el profeta sí puede considerarse como tal, aunque su profecía no se cumpla. El profeta Jonás, cuando logró convencer a los habitantes de Nínive que vuelvan al camino de Dios, logró que lo que él había profetizado no se cumpla. Y eso no lo transforma en un falso profeta, todo lo contrario. Él tenía una profecía y actuó para que no se cumpla. Maimónides, el Rambam, basó su teoría en lo dicho por Irmiyahu, por Jeremías. Anaví asher yenabel shalom, bevod avar anaví, yevadé anaví asher shalhu Adonai beemet. La Biblia nos relata casos en los que los profetas demostraron la veracidad de que realmente son enviados por Dios por medio de una señal o un milagro. Por ejemplo, cuando Moshe recibió 3 señales milagrosas de Dios para hacer que los hijos de Israel creyeran en él. ¿Se acuerdan? El palo que se convirtió en víbora. Otra vez víboras. Su mano que pasó a tener lepra. O el agua que se convirtió en color rojo, en sangre. Otro ejemplo, cuando Elías hizo bajar fuego del cielo para atacar a los soldados de Ahzía. O cuando Yeshayahu retiró la sombra del sol en ese capítulo del mismo Isaías 38. Maimónides escribió que el profeta no debería pedir una señal, como una de las firmas de Moshe o Eliyahu y Elisha, de un cambio en la costumbre del mundo, sino examinarla muchas veces en una predicción precisa del futuro. Moshe es Moisés, Eliyahu es Elías y Elisha es Eliseo. Y si dije Eliseo, ¿qué les parece que cerremos el paseo con una historia en el mismo lugar donde sucedió? ¿Qué más lindo que aprender desde el mismo lugar de los hechos? Esto que estamos viendo es la aldea árabe Nain. No pienso entrar aquí porque no conozco su historia y tampoco no mucho su presente. Lo que voy a hacer ahora es ir hasta un paisaje que vamos a ver la aldea vecina, que los árabes llaman Sulam y los judíos conocemos como Shunam. Amigos, lo que vemos allí es una aldea árabe llamada Sulam o Shunam, y aún conserva su nombre bíblico. La aldea Shunam era una de las aldeas más destacadas e importantes de la zona. No en vano la nombraron en Josué al determinar los territorios heredados por Issacar. De allí vino Abisaga Shunamit, una de las mujeres del rey David, nada más ni nada menos. Y aquí se preparó los filisteos para su batalla contra el rey Shaul en el monte Gilboa. Yo encontré una historia no menos interesante relacionada a esta aldea. Una historia del profeta Eliseo, que llegó hasta aquí para dormir en una de esas casas. La mujer shunamita, una de las mujeres de esa ciudad, se preocupó para que el profeta no le falte nada. Le preparó una especie de habitación transitoria en el segundo piso de su casa y logró provocar en el profeta que sienta algo especial por ella. Como que lo hizo sentir algo para que él le deba un favor. Elisha envió a su ayudante, que se llamaba Gehazi, para que averigüe en qué podría ayudar a ella o a su familia, y al volver, el joven le contó al profeta que su marido es un anciano y que esta pareja aún no tiene hijos. Elisha, que ya había hecho milagros en su vida, llamó a la mujer y le prometió que dentro de poco le nacerá un hijo. Y así terminó el primer capítulo de esta telenovela. Elisha siguió camino, pasó los años y la mujer tuvo un hijo. Ese hijo creció y comenzó a trabajar junto a su padre todas estas tierras que estamos viendo a nuestra izquierda. Cierto día, el hijo se comenzó a quejar que le dolía un poco la cabeza y al instante volvió a su casa y se murió entre las piernas de su mamá. La mujer shunamita, desesperada por la muerte de su hijo, salió de su casa, tomó a un burro y empezó a caminar rumbo a la cordillera del Carmelo, del otro lado del llano del valle Jezreel. Allí se encontraba el profeta Eliseo y allí ella lo encontró. Al verlo, la mujer se desplomó, apenas le gritó: «Amarta Sheyeli, ven, dijiste que tendría un hijo», para luego seguir: «Behemanti shelot ashleoti», y yo creí que no me engañarías.
Ella no tuvo que terminar la oración. El profeta la entendió perfectamente. Elías se preparó rápidamente y junto a su ayudante salió rumbo a la casa de la mujer. ¿Se acuerdan? Aquella casa en la que había sido albergado unos años antes. Con mucho ingenio y gracias a sus plegarias a Dios, logró Eliseo revivir al joven. Este había sido otro milagro de este profeta que había sido el alumno y el heredero de Elías. ¿Dónde? Sí, en este mismo lugar. Y con esta hermosa historia vamos a terminar el paseo de hoy y nos vamos a despedir hasta el próximo paseo la semana que viene. Enseguida, después de la fiesta de Shavuot, si Dios quiere. Los saluda desde la tierra prometida, la tierra santa de Israel, Sergio. Shalom.